Muy buenas tardes con todos. Gracias por acudir a este llamado para esta conferencia de prensa. Voy a informar acerca de la investigación y las medidas que estamos tomando frente a la situación de la difteria en Lima. Como es de conocimiento ya de todos ustedes, la semana pasada se informó acerca de la niña de 5 años que se identificó con un cuadro clínico compatible con difteria. El cuadro fue confirmado. Lamentablemente la niña falleció por complicaciones de la enfermedad, complicaciones del corazón, una miocarditis difstérica. Esto nos llevó inmediatamente a hacer lo que nos corresponde, hacer la investigación buscando contactos, otros casos posibles, y también a tomar medidas de control y de bloqueo vacunal, de esta manera formando un cerco epidemiológico para evitar, en el caso que hayan otras personas infectadas, que se siga diseminando la enfermedad. En esta primera investigación hemos identificado 3 casos adicionales positivos a las pruebas de PCR, que es una prueba molecular específica para difteria, sus contactos cercanos de la niña, los cuales tienen un cuadro benigno, que no ha meritado el tratamiento con antitoxina, sí tratamiento con antibióticos, y se ha realizado la vacunación en 120 manzanas a la redonda de la vivienda de este primer caso. Adicionalmente, por la naturaleza de la enfermedad, que es una enfermedad de infecto contagiosa, estamos procediendo a extender el área de vacunación. Se va a realizar una vacunación especial en el distrito de La Victoria, en la zona aledaña a donde residía la niña con sus padres. Se piensa vacunar entre jueves y viernes alrededor de 80.000 personas en el área, y se va a utilizar la vacunación tipo barrido. Hablamos de vacunación bloqueo cuando se vacuna solamente a los no vacunados. O sea, si una persona tiene antecedentes de vacunación, a él no se le vacuna, sino solamente a los que no están vacunados. En cambio, cuando utilizamos la estrategia de barrido, significa vacunar a todos, vacunados y no vacunados. A los que ya tienen vacuna se les coloca una adicional como dosis de refuerzo. Así que esperamos que entre jueves y viernes vacunar a 80.000 personas en el distrito de La Victoria, en las zonas aledañas a la residencia donde vivía esta persona, la niña de 5 años que se confirmó el caso de COVID-19, de difteria. El caso de difteria. La investigación hasta la fecha no ha permitido identificar la fuente de infección. Es decir, no sabemos quién fue la fuente original de contagio de esta niña y sus contactos cercanos, familiares, que han salido también positivos a difteria. Por lo tanto, eso nos obliga a tomar medidas de extender el área de vacunación para proteger a la población en el distrito de La Victoria. Independientemente de este caso, el día de ayer el Hospital Nacional Cayetano Heredia notificó un caso de una señora de 69 años que falleció con un cuadro respiratorio, en el cual en el laboratorio había dado un resultado preliminar compatible con Corynebacterium diphtheriae, que es el agente etiológico de la difteria. El día de hoy, el Instituto Nacional de Salud, hace aproximadamente 2 horas, nos ha confirmado que la prueba fue sometida al PCR, siendo también positiva para difteria, lo cual confirma la existencia de la bacteria. Sin embargo, la paciente, la señora, tenía un cuadro clínico crónico de otra enfermedad. Al parecer se trata de una infección agregada, el hallazgo de la difteria. Sin embargo, al ser confirmado, esto nos obliga a extender también el área de investigación, y ya se está tomando desde el día de ayer igualmente la investigación en el distrito de procedencia de la paciente, que es San Martín de Porras, y se está igualmente iniciando la vacunación de bloqueo. El Centro Nacional de Epidemiología, nuestro CDC Perú,
está a cargo de la fase de investigación y ha declarado el día de ayer alerta epidemiológica nacional para que todos los servicios de salud estén atentos a cualquier caso sospechoso de difteria que podría presentarse. Estos casos inmediatamente serán notificados al sistema de vigilancia epidemiológica para poder realizar la vacunación inmediata y las medidas de control. Debo señalar que la vacunación que se va a realizar jueves y viernes es una vacunación totalmente gratuita y va a ser una vacunación a toda la población, independientemente de la nacionalidad o tipo de documento que tenga. Se va a vacunar a toda la población en las zonas aledañas, en la zona de Manzanilla, en la Victoria. Por otro lado, recordemos que hace alrededor de un mes, el 10 y 11 de octubre, se realizó la primera de las jornadas de vacunación que estaban programadas justamente para poder recuperar la brecha de niños no vacunados que por motivo de la pandemia habían disminuido las coberturas. Tenemos este fin de semana, sábado y domingo, la segunda jornada de vacunación, tanto en la primera como en esta. En los niños, la vacuna pentavalente tiene el componente de difteria. Asimismo, en la vacuna para adolescentes también está el componente de difteria. Así que las jornadas de estos 7, de los días 7 y 8 de este fin de semana, son sumamente importantes, que los papás que ya llevaron a sus niños para la primera dosis, la anterior, tienen que llevar para la segunda dosis de pentavalente a los niños y poder continuar protegiendo a nuestra población menor de 5 años para que tengan sus vacunas completas. Así como la difteria, hemos tenido estos casos, existen otras enfermedades inmunoprevenibles, como son la poliomielitis, la tos ferina, el tétanos, etcétera, que es importante recuperar coberturas de vacunación para poder estén protegidos los niños y evitar que tengamos que anunciar brotes de otro tipo de enfermedades. Igualmente, los invito a todos ustedes, como personas de prensa, pueden acudir también a los establecimientos de salud, cualquier establecimiento de salud, para que les coloquen la vacuna DT, que es la vacuna que se utiliza en adultos, D de difteria y T de tétanos, es una vacuna mixta, que pueden acudir a cualquier establecimiento de salud para que les coloquen las vacunas. Lamento informar que algunos periodistas que estuvieron en contacto haciendo su labor de trabajo periodístico, hemos tenido que ponerlos en cuarentena porque han estado cerca de personas que han estado como parte de la investigación de los casos de difteria. Entonces, les recomendamos que se vacunen, y para que no se expongan los centros de salud, en cualquier centro de salud, los van a tener que atender para que ustedes no tengan riesgo en la población. La vacuna que se coloca de niño dura 10 años. Entonces, si ustedes tienen más de 10 años, necesitan tener vacunas de refuerzo y en cualquier centro de salud, al igual que nosotros, ¿no? Toda la población. Cualquier poblador peruano, igualmente, que no se ha puesto una dosis de vacuna de DT en los últimos 5 años, puede acudir a cualquier establecimiento de salud donde se les colocará la vacuna gratuitamente. Y no solamente el poblador peruano, sino todos los que estamos viviendo aquí en el país tienen la vacuna gratuita en cualquier establecimiento de salud. Eso es lo que tenía para informarles. Estamos aquí presentes en la mesa, el viceministro Bocángel, porque este tipo de operaciones tenemos que coordinarlas entre los dos viceministerios, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Prestaciones y Aseguramiento, para que todos los establecimientos de salud estén en alerta, preparados para poder atender. Están nuestros dos órganos de línea principales de salud de las personas, Dirección de Intervenciones Estratégicas, el doctor Luchetti, que en su área está en la Dirección de Inmunizaciones, y el doctor Luis Rodríguez, director nacional del Centro de Epidemiología, quienes tienen las operaciones de investigación y control. Y nos acompaña el doctor Rubén Mayorga, representante de la Organización Panamericana de la Salud, con quien estamos trabajando muy de la mano. Ellos, gracias a ellos, nos ayudaron a traer
la antitoxina hace unos días. Ya nos ha llegado una cantidad adicional de antitoxina que se ha distribuido en 2 hospitales de Lima para estar en alerta, y también estamos a la espera de que nos llegue mayor cantidad de antitoxina para la difteria en los próximos días, para poder estar abastecidos en el caso tuviéramos casos adicionales. Como este año no habíamos tenido mucho gasto de vacunas por la misma situación de la pandemia, tenemos reserva de vacunas, así que no tenemos déficit de vacunas en estos momentos, que nos permite cubrir estas 2 jornadas y tener vacuna en todos los establecimientos de salud del país. Esto es lo que tenía para informarles y quedamos atentos a sus preguntas. La primera consulta, según el orden de llegada, es de la República, de la periodista Daisy Portugués. Muy buenas tardes para el viceministro y a toda la mesa presente. Mi consulta es justamente por la antitoxina diftérica, ¿no? En el caso de la niña de 5 años que falleció, se le suministró este medicamento y a las horas falleció, ¿no? ¿Cuál es la relación de este medicamento en el caso de la niña? Y tengo entendido que en este segundo caso de la paciente de 69 años que falleció, también se le suministró, si no me equivoco, otro tipo de medicamento, pero no habría reaccionado de manera favorable. ¿Cuál es ese nivel de efectividad, en todo caso, de los medicamentos que se están usando para estos casos de difteria? Y, en todo caso, ¿cuál va a ser el protocolo para los casos positivos de ahora en adelante? ¿Va a ser obligatorio el aislamiento como en el caso del COVID también? Gracias. A ver, en principio, el caso de la niña, la difteria es ocasionado por una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheriae. Este microorganismo provoca una infección, pero a la vez esta bacteria produce una toxina. Es una toxina que es la que causa el daño a diferentes órganos. Dentro de los órganos que daña la toxina está el músculo del corazón, el miocardio. Por eso el cuadro clínico que se presenta, la complicación se llama miocarditis diftérica. Es una complicación grave y que se presenta sobre todo en los niños y de una manera muy, muy rápida, como ha sido el caso de la niñita que lamentablemente falleció. La antitoxina está indicada para poder neutralizar la toxina que está produciendo la bacteria. Sin embargo, cuando ingresa la niña recibe tratamiento antibiótico porque al ser una bacteria se combate con antibióticos, se le da todo el tratamiento de soporte, de manejo del medio interno, del control de su presión arterial, etc. Y entonces la antitoxina trata de neutralizar la toxina para evitar que siga ocasionando más daño, y tiene indicaciones. En un caso con síntomas leves, probablemente no amerite una gran cantidad de antitoxina. La cantidad que se administra también depende de la gravedad del cuadro, y eso tiene un protocolo que los médicos lo tienen, saben, para poder actuar frente a un caso. Ahora, estamos frente a una enfermedad inmunoprevenible que es conocida, que no es extraña, y a diferencia del COVID, la mayor parte de los niños en el Perú han recibido vacuna antidiftérica en algún momento como parte del calendario nacional de inmunización. El componente de difteria es uno de los componentes de la vacuna pentavalente, que se coloca en los primeros meses de vida a los niños y viene en 3 dosis, ¿no? Al terminar la tercera dosis, los niños están protegidos. Entonces, no es una situación en que toda la población es susceptible, como es el caso del COVID, y no existe riesgo de que haya una gran epidemia. Generalmente los brotes de difteria son localizados, la cantidad de casos son menores. Sin embargo, estamos obligados a estar en alerta para poder responder de la mejor manera. ¿Qué se hace frente a un caso, ¿no? Son 2 estrategias que se realizan en simultáneo. La primera estrategia es investigar para saber exactamente cuál es la cadena de transmisión, o sea, quién contagió a quién y de dónde vino. Hasta el momento la investigación no ha permitido identificar cuál fue la fuente, de dónde vino.
Sin embargo, tenemos una ayuda que es lo que llamamos la genotipificación. ¿Qué significa eso? La bacteria que se aísla en el laboratorio puede estudiarse genéticamente y saber con qué bacteria está emparentada. O sea, podemos determinar, por ejemplo, si esa bacteria está emparentada con Brasil, con Colombia, con Chile, con Europa, o sea, de qué parte del mundo vino esa bacteria, porque la genotipificación nos permite saber el origen. Eso está en proceso. El Instituto Nacional de Salud está realizando la genotipificación y eso nos permitirá construir cómo fue la cadena de transmisión. ¿Qué más se hace? Se hace la vacunación de bloqueo para, en el supuesto de que en la zona está circulando la bacteria. Cuando yo digo circular, me refiero a que pasa de persona a persona. En el caso de la difteria existen portadores asintomáticos, es decir, personas que tienen la bacteria y no tienen ningún síntoma. Y entonces puede pasar de una persona a otra, de a otra, hasta que llega uno que no está vacunado y si es un susceptible o es un niño puede hacer un cuadro clínico. Hacemos la vacunación de bloqueo, que hasta la fecha se han vacunado 121 manzanas exactamente alrededor de la familia donde vivía la niña, y en este jueves y viernes se ha estimado vacunar 80.000 personas en la zona para extender la zona de contención y evitar en el supuesto caso que está circulando por ahí. Aún no sabemos cómo llegó, estamos en investigación. El otro caso que se ha presentado en San Martín y atendido en el Hospital Cayetano Heredia, todavía no está claro. Al parecer, como les digo, el cuadro clínico es diferente, no es un cuadro clínico de difteria, al parecer es una infección adicional que tenía la señora, pero igualmente se está procediendo a la investigación y a la vacunación de bloqueo simultáneamente, ¿no? Con estas acciones esperamos poder bloquear. Sin embargo, la investigación debe continuar porque desconocemos desde cuándo ha estado circulando en la zona y si hay alguna otra zona comprometida. Por eso también es la alerta epidemiológica nacional para que todos los servicios de salud, si detectan un caso sospechoso, puedan notificarlo de inmediato. Consulta de Diana Pachacamac, de Exitosa. Viceministro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos asegura que el Ministerio de Salud esté capacitado para realizar un adecuado cerco epidemiológico? Sabemos que este virus cuenta ya con una vacuna, pero ¿qué nos asegura que las autoridades de salud actuarán rápido en este caso? Sabemos que en salud el tiempo es oro. ¿Puede usted asegurarnos que el MINSA está preparado para esta nueva alerta sanitaria? La investigación epidemiológica es parte de la formación de los epidemiólogos. Tenemos equipos de epidemiología en todas las direcciones regionales de salud. El Ministerio de Salud tiene un programa de entrenamiento de epidemiólogos propio, que es el llamado PREC, que es el programa de especialización en epidemiología de campo, que es parte, digamos, de una de las fortalezas que tenemos como Ministerio de Salud, que se hizo desde 1989 con esa misión de tener epidemiólogos formados y entrenados para responder frente a esas circunstancias. Además de eso, hemos emitido ya 2 directivas sanitarias que dan exactamente todos los pasos a seguir y las medidas que se tienen que tomar. Y justamente gracias al cumplimiento de estas directivas es que nos ha permitido conocer los casos, porque ha habido sospecha, ha habido notificación inmediata y se ha procedido con el laboratorio. Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud tiene la capacidad para poder hacer la investigación, el aislamiento y la tipificación que nos confirma que se trata de un caso de difteria. La presencia de diferentes profesionales y funcionarios aquí en la mesa es una muestra de que estamos trabajando de manera conjunta. Igualmente, el área de inmunizaciones, la Dirección de Inmunizaciones, está trabajando, ha organizado rápidamente la vacunación. El día de mañana en toda la zona van a desplegarse alrededor de 60 brigadas que van a recorrer toda la zona para poder vacunar, hemos estimado, les decía, 80.000 personas para protegerlas contra la difteria, ¿no? Eso es responsabilidad nuestra como Ministerio de Salud y de esa manera nos aseguramos que las cosas se hagan como deben ser y, por supuesto, con supervisión permanente. Consulta de Daniel Castillo, de América. Doctor, buenas tardes. Por la mañana, un especialista del MINSA que estaba haciendo la vacunación en esta zona de San Martín de Porres nos dijo
que esta enfermedad se trataba de una enfermedad extinta y que por ende la vacunación es de cada 10 años. Vamos a hablar de un plan de vacunación para personas mayores de 10 años que va a poder llevarse a cabo en los distintos centros de salud. ¿Quieres hablar de eso? Paso al doctor Luchetti para que responda. La vacunación contra difteria tiene varias etapas y la medicación y la vacuna es distinta para cada una de ellas. Cuando hablábamos de la etapa infantil, en el primer año de vida está la vacuna contra la difteria está inmersa dentro de lo que viene a ser la vacuna pentavalente. En la etapa de niños mayores hay un refuerzo que es la famosa DPT bacteriana, que se le da a los niños por encima de los 5 años. En la etapa juvenil se utiliza, y en la etapa adulta se utiliza una vacuna especial que es la ADT, que también contiene toxoide diftérico. La importancia con estas vacunas es que en el caso de los adultos los refuerzos tendrían que darse cada 5 a 10 años. En ese caso la programación tiene que reflejar ese tipo de acciones. Consulta de Karina Reina Farge de ATV. Buenas tardes, viceministro. La primera pregunta es con respecto a si el caso sucedió el día 30, digamos, ¿cuánto tiempo ha tomado en que se pueda confirmar que se trataba de un caso de difteria? Y por otro lado, el doctor Luchetti, con respecto a cómo se va a dar la vacunación en provincias, cómo se está haciendo este trabajo, porque digamos que si los primeros casos se están dando aquí en nuestra capital, también hemos visto que el COVID-19 se expandió rápidamente a otras localidades del país. Sí, en el caso de la difteria, existen varios métodos de diagnóstico. El PCR, que es la prueba molecular, es una prueba que en algunas horas puede permitir tener un diagnóstico certero. También se puede tener un diagnóstico de sospecha con pruebas más sencillas de laboratorio, de examen directo en una lámina del extendido de la lesión, pero las pruebas confirmatorias son principalmente el PCR, y hay otras pruebas moleculares que se han utilizado. Hay una prueba nueva que se llama MALDI-TOF, que realiza el Instituto Nacional de Salud, que es una prueba automatizada, y tanto los casos del primer foco identificado en La Victoria y de la señora identificada en el Hospital Cayetano Heredia, se han confirmado tanto por PCR como por el examen de MALDI-TOF, que es un examen automatizado, que no permite dudas acerca de que se trata de Corynebacterium diphtheria. Se están descentralizando a los principales hospitales de Lima, le llamamos nosotros medios de transporte, que son unos viales especiales con hisopos especiales, para que si hay algún caso sospechoso pueda tomarse la muestra y ser enviado inmediatamente, ¿no? Como decía, no esperamos que sea una epidemia como hemos tenido el COVID-19, que realmente ha sido una tragedia en todo el mundo, porque nadie en el mundo tenía anticuerpos protectores contra COVID-19, es una enfermedad emergente. Mientras que la difteria, gran parte de la población está vacunada, así que no esperamos tener, digamos, una epidemia muy extendida. Sin embargo, conocemos la enfermedad y por eso la importancia de proteger a las personas. Sabemos una enfermedad que puede tener una mortalidad importante y por lo tanto hay que controlarla lo más rápido posible. Consulta de Miguel Infantes. ¿Perdón? Doctor Luchetti. Con respecto a la vacunación en provincias. Ok, en cuanto a la vacunación en provincias, actualmente se está continuando la vacunación casa por casa en zonas urbanas y rurales alejadas. A nivel de provincias, ya a raíz de esta alerta, se está preparando ya las campañas de vacunación dirigidas también a las poblaciones adultas, también a las poblaciones jóvenes, a las mujeres gestantes. Hace un rato me había olvidado de nombrar a ellas. Las mujeres gestantes tienen una vacunación también especial contra difteria.
Entonces, en ese sentido, están todas las provincias, todas las regiones tienen vacuna suficiente para poder desarrollar la vacunación casa por casa y durante la jornada de vacunación de este fin de semana. Consulta de Miguel Infantes de TV Perú. Muy buenas tardes, viceministro. ¿Cuál es el porcentaje de niños vacunados contra la difteria hoy en nuestro país? Número uno. Número dos, acaba de mencionar de que esta vacuna dura un promedio de 10 años. ¿Por qué no se advirtió esta situación en la primera conferencia de prensa? Y número tres, si la difteria ha regresado al Perú luego de 20 años, definitivamente ha tenido que ingresar por nuestras fronteras. ¿Se está haciendo algo en las fronteras o en los aeropuertos, en los terrapuertos para advertir de las personas que están llegando o si son quizás del extranjero? Sí, los casos graves de difteria se presentan en los menores, principalmente en los menores de 15 años, y es por eso que los programas de vacunación son dirigidos a los niños pequeños y la inmunidad dura, como se sabe, alrededor de 10 años y por eso está indicado después refuerzos en los adolescentes, que se coloca la DT. En cuanto a lo de fronteras, en este caso es imposible detectar casos porque la mayor parte son asintomáticos, son portadores, ¿no? Es imposible hacerle pruebas para difteria a las personas en los pasos fronterizos, ¿no? Las enfermedades inmunoprevenibles, la principal estrategia es vacunar. Si un niño en estos momentos está vacunado, recibió su vacuna completa, le vuelvo a decir que es parte de la pentavalente, es un niño que está protegido. Al ser una enfermedad de transmisión respiratoria, las medidas que estamos tomando para COVID-19, el uso de mascarilla y el distanciamiento, son también medidas que no permiten fácilmente el contagio. El antecedente de la niña, los contagios, las otras personas contagiadas que se han identificado son personas cercanas, o sea, que han estado en contacto sin uso de mascarilla. Pero para la población general que estamos usando mascarilla o estamos manteniendo distanciamiento, esas son medidas también útiles para evitar la transmisión. Y si adicionalmente podemos estar vacunados, eso es lo que nos va a ayudar a controlar este brote. Y vuelvo a repetir, o sea, no hay forma de evitar que ingrese esta enfermedad a través de las fronteras. Incluso en el caso del COVID-19, la influenza, el SARS, todas estas enfermedades respiratorias, todo lo que podemos hacer en las fronteras, en el aeropuerto, es muy limitado, porque recordemos que gran porcentaje son asintomáticos y no va a haber manera de detectarlo en el paso fronterizo. Por más que se hagan las pruebas que se hacen reducen, digamos, el número de personas que podrían pasar infectados, pero ninguna prueba es 100% efectiva. Así que las medidas generales, en este caso, es la vacunación de los que tienen mayor riesgo de hacer formas graves, que estamos hablando de los niños. Por este caso de que está apareciendo, como usted muy bien ha dicho, está apareciendo en el país después de 20 años, y si ha habido ausencia de difteria ha sido porque hemos mantenido coberturas elevadas de vacunación. A la fecha deberíamos estar aproximadamente en 70-80% de avance de la vacuna para este mes. En septiembre que hicimos la evaluación deberíamos estar en 70% y estábamos en 40%, justamente por las razones de la pandemia, ¿no? En nuestro país nacen aproximadamente 500.000 de niños al año. Entonces significa que deberíamos haber vacunado a esos 500.000 de niños protegiéndolos con las 3 dosis. Y fue por eso, al saber que estábamos por debajo de lo esperado, que se programó hacer estas 3 jornadas de vacunación para poder cerrar esta brecha y proteger a nuestros niños. Consulta de Calú Montoya de Latina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Por favor, sobre el caso en específico el último caso, el caso de la señora de 69,
Quería que me precisen sobre el cerco epidemiológico o las medidas que se van a tomar ahí. O sea, quería tener bien claro, esto es en San Martín de Porres. Hablaba en el caso de La Victoria, por ejemplo, de que habían más de 120 manzanas donde se había vacunado. Bueno, en San Martín de Porres, ¿cuántas manzanas se van a vacunar? Exactamente de qué zonas estamos hablando, porque este es un distrito bastante amplio. En los alrededores del hospital, en el mismo hospital, un poco más de precisión sobre el caso en específico, porque se ha precisado bastante sobre la niña, me gustaría sobre el caso de la señora. Y además, ya que han tocado el tema de fronteras, también si se va a vacunar en los aeropuertos, en los terminales terrestres, ya que son varios casos ya, ¿no? Por favor. Le voy a pedir al doctor Rodríguez para que nos ayude con esta pregunta, aunque ya la parte, digamos, de fronteras se le había explicado, es muy difícil, digamos, el control en fronteras. No es práctico, no es efectivo, porque hay muchas formas asintomáticas que se pueden pasar. El doctor Rodríguez, por favor. A ver, ante la notificación de un caso hay varias cosas puntuales que se tiene que hacer. Primero es identificar a los contactos que están alrededor de la persona. Eso implica los que han brindado la atención y los familiares. Ya se ha hecho la vacunación, igual que en el caso anterior, al personal del establecimiento de salud, del hospital Cayetano, ya han vacunado toda la emergencia, ¿sí? Y también tienen que tomar tratamiento quimioprofiláctico, ¿sí? Para esta primera etapa. Lo siguiente es que ya se ha identificado la vivienda de la señora. En la vivienda de la señora se han identificado 12 contactos. De los 12 contactos por el momento, por el ahora a los primeros 9 se les ha podido identificar, se les ha vacunado y se ha obtenido una muestra de todos ellos. Hay 3 personas más que han estado cercanos a la casa, que han llegado por cuestiones de trabajo y que estamos haciendo el seguimiento porque no viven cercanos, sino han ido por una situación de trabajo. Lo otro que se ha hecho es, el día de ayer se ha visitado ya 5 manzanas a la redonda y se ha hecho la vacunación. Y lo que estamos el día de hoy, han salido 40 brigadas y se van a comenzar a cercar igual este bloqueo con estas 120 o 121 manzanas alrededor de de la vivienda. Okay. Las medidas de control van escalando. Primero se realiza la vacunación de bloqueo, es decir, vacunar a los no vacunados. Seguidamente se realiza la vacunación de barrido. Barrido es vacunar vacunados y no vacunados. En un primer momento se hace la vacunación a nivel del distrito. Después, si existe el riesgo, o sea, si aparecieran más casos en otras zonas de Lima, pasaríamos a hacer un barrido a nivel de toda la provincia de Lima metropolitana. Es decir, vacunar a toda la población que está acá en la provincia de Lima. Esperamos no tener que llegar a una estrategia más allá y que no tengamos más casos. Recordemos que tenemos otras enfermedades inmunoprevenibles. Tétanos es una enfermedad inmunoprevenible que el microbio del tétanos está permanentemente, no tiene que venir de ningún otro sitio. El tétanos vive en el intestino de los animales, en cualquier jardín, en cualquier zona agrícola puede haber el microbio del tétanos. Y entonces, si mantenemos la población vacunada, especialmente las gestantes, vacunar a la gestante, vacunar a la mujer en edad fértil, previene el tétanos del recién nacido, el tétanos neonatal. Por eso es importante esa vacuna. Tos ferina o tos convulsiva es una enfermedad que tenemos en el país, tenemos casos esporádicos, pero si las coberturas de vacunación no suben, podríamos tener también brotes de tos convulsiva que también tiene un riesgo importante de enfermedad grave y muerte, por poner 2 ejemplos. Sarampión no tenemos en el país en este momento, pero hay en los países vecinos. También podría regresar el sarampión y tener aparición de casos de brotes. Por eso la importancia de completar los esquemas de vacunación en los niños para evitar que regresen estas enfermedades inmunoprevenibles que tanto esfuerzo nos ha costado a través de los años tratar de controlarlas y eliminarlas en lo posible.
Consulta de Lourdes Castillo, de Panamericana. Buenas tardes. Quisiera saber, por favor, en dónde se encuentra esta bacteria de la difteria, ¿no? Para la población, para que esté prevenida, para que esté alerta y, en todo caso, reforzar el tema de los síntomas, ¿no? Y cómo pueden prevenirlo. Es importante, como dice usted, el uso de la mascarilla, pero ¿es solamente ese el cuidado que se debe tener o hay otros factores adicionales? El doctor Aldo Luchetti, nuestro director de intervenciones estratégicas, es también infectólogo, así creo que es la persona más apropiada para respondernos esa pregunta. El Corynebacterium diphtheriae, que es la bacteria que produce la difteria, está ubicuo, se encuentra en cualquier ambiente. El gran problema que nosotros tenemos es el portador sano. Entonces, el portador sano la puede movilizar en cualquier zona. Si una persona es afectada por difteria, entonces, y la bacteria ingresa por vía faríngea, esta es una de las formas como puede presentarse por vía faríngea, y la otra puede ser a través de heridas infectadas. Pero la más común es la que ingresa por vía faríngea. Ingresa por vía faríngea, la bacteria se ubica en esta zona y comienza a producir la toxina. Si produce la toxina, entonces vamos a tener la lesión que se observó en la niña que había fallecido, ¿no? Se presenta una placa blanquecina que nosotros le llamamos membrana, una placa blanquecina que es muy sangrante. Si uno retira esa placa, va a encontrar que hay una gran cantidad de bacterias y esas bacterias producen esa toxina y esa toxina puede ingresar al torrente circulatorio. Si la toxina ingresa al torrente circulatorio, se va a dirigir al corazón o se va a dirigir al cerebro. En el caso de la niña que falleció, la toxina llegó al corazón y le produjo una enfermedad que se llama miocarditis diftérica, o sea, dañó el músculo del corazón y eso fue lo que finalmente le ocasionó la muerte. ¿Qué sucede? Nosotros, para controlar la enfermedad por difteria, tenemos que hacer 3 cosas. Lo primero, lo más importante de todo, es vacunar. Vacunar para que la persona tenga su propia protección, desarrolle sus propios anticuerpos. Eso es lo más importante. Lo otro que tenemos que hacer es darle tratamiento con antibióticos. Y para esto usamos un antibiótico que ya ustedes han escuchado mucho, que es la acitromicina. Lo usamos como en esos casos. Y lo otro que tenemos que hacer es, si por desgracia la persona presenta estas lesiones, presenta la toxina, entonces nosotros tenemos que utilizar la antitoxina diftérica, ¿no? Esa es la forma como se maneja. Entonces, lo que tenemos que identificar bien es el hecho de que se transmite principalmente por vía aérea y producen las lesiones, estas lesiones en faringe. Eso es lo primero. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos alguna sospecha, acudir a un médico para que él pueda identificar y hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno y aplicar la antitoxina. A través de nuestras redes sociales ha llegado la consulta de Claudia Chávez, de Ojo Público. ¿Hay alguna relación entre la familia de la menor y la paciente fallecida en el Hospital Cayetano Heredia? No, hasta la fecha la investigación no ha establecido ningún nexo entre ambos casos, ¿no? Es parte de la investigación que prosigue, pero hasta la fecha no hay ningún nexo que se haya demostrado. La genotipificación que les hablaba hace un momento, si en el caso las 2 bacterias pertenecen a un secuenciamiento muy similar, podría decirnos que proceden del mismo, digamos, del mismo origen, ¿no? Sin embargo, esto todavía no lo tenemos, esto demora un poco para poder saber si existe o no un nexo con el estudio de la bacteria. Pero por la parte epidemiológica no hemos encontrado ningún nexo hasta el momento.